es el tema de la Guardia. Cómo se trató de que la Guardia en un momento, para que tuviera el suficiente número de elementos, tomara prestados por un tiempo a elementos del Ejército de la Marina y que eventualmente dijera, bueno, ya que se queden ahí, porque no iba a crecer a la velocidad que necesitaba el presidente y que supuestamente con eso además íbamos a tener resultados favorables en seguridad. No los hemos tenido, no ha crecido la Guardia en la misma velocidad, por ejemplo, que han construido las estaciones o los cuarteles de la Guardia. Y entonces, pues evidentemente se trató de hacer algo que es inconstitucional y que la Suprema Corte para eso está. Vamos a ver qué fue la reacción o cómo fue la reacción del presidente respecto a lo que dijo la Suprema Corte y pues evidentemente ya se imaginarán quienes nos ven qué fue lo que acabó de decir el presidente. Vamos a verlo. La Guardia Nacional no, porque son elementos de distintos lugares del país y tienen un sistema de rotación, de modo que no son intimidados fácilmente, no les pueden aplicar la máxima de el plata o plomo. Por eso la importancia de la Guardia Nacional. Y eso es lo que defendemos, lo que no entendieron los ministros de la Corte, porque los obnubila su conservadurismo y la politiquería. No les importa la seguridad del pueblo, la protección a la gente. Entonces usan de pretexto, ¿no?, de excusa, tecnicismos y argumentos legaloides, pero además sofismas, falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, están resolviendo políticamente, politiqueramente, pues, porque la política es un noble oficio que ni los más sucios políticos han podido manchar. Entonces, vamos a seguir protegiendo esta institución que es muy importante. Obnubilado. Yo soy obnubilado por la forma y el lenguaje del presidente López Obrador, que es como del siglo antepasado, ¿no? Sí. Utiliza palabras que yo creo que oía de chiquito y se le quedaron. Ay, ¿en dónde? Y como ya no leyó mucho después, pues ya se quedó con ese vocabulario, ¿no? Mira, lo que veo de la situación de la Guardia es el presidente por mucho tiempo, sobre todo los 2 primeros años, te diría, de las conferencias, repitió que la seguridad se arreglaría y se arreglaría entendiéndose el número de homicidios y la violencia disminuiría cuando ya se tuviera la Guardia. Esa fue la insistencia. Ya va a estar la Guardia, ya vamos a tener Guardia, esto se va a arreglar. Llegó la Guardia con una aprobación en su creación prácticamente unánime de todos los partidos políticos, la creación, y los resultados no cambiaron. Y ahora que la Guardia no es la respuesta que el presidente quería, el presidente y sus voceros, otros que hablan también a nombre del presidente, dicen que esta cuestión de la seguridad pues no se va a arreglar en 3 años, cuando el presidente decía que sí, que se puede arreglar en generaciones, o sea, 30 años o por ahí. Entonces, la molestia del presidente López Obrador y lo que quieren engañar, el sofisma, como le dice él, es que quiere decir o quiere transmitir la idea, primero, de que la Suprema Corte eliminó a la Guardia. Y esto no es así.
La Guardia ya está. Lo único que está diciendo la Suprema Corte es que el intento que hizo el presidente de que la Guardia Nacional fuera administrada completamente por el Ejército no es constitucional, porque la Constitución, que eso fue lo que se aprobó unánimemente por los partidos, la Constitución explica que la Guardia Nacional debe quedar bajo un mando civil. Los ministros de la Suprema Corte, que dice el presidente que hicieron politiquería, que fueron más bien los que votaron conforme a lo que el presidente López Obrador quiere, esos trataron de decir que la Guardia ya estaba en mando civil porque el presidente López Obrador es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y por tanto el jefe general secretario de la Defensa y por tanto el jefe de la Guardia. Así es. Claramente eso es politiquería. Y que después quiera decirles que los ministros tienen argumentos legaloides y que no saben, pues la verdad, lo único que demuestra es que es justo lo contrario. Este argumento espejo. Los psicólogos saben muy bien que al momento de discutir en realidad te estás proyectando. Y el presidente López Obrador, en esto que acabamos de escuchar, está completamente proyectado. Bueno, es totalmente el fracaso de esta política que ha adoptado este gobierno sobre la tan lamentable frase de política de abrazos, no balazos. Pasa toda una institución al ejército, ¿para qué? O sea, no reforzaron las policías ni estatales, obviamente las policías municipales no. Están completamente abandonadas, unas ya no existen, están completamente cooptadas por el narcotráfico, nunca se ocuparon de arreglar los sueldos de los policías, de las prestaciones laborales, estas instalaciones que estaban haciendo de la Guardia Nacional. Las vimos muchas veces, muchas imágenes en que las instalaciones son verdaderamente terribles, que era casi mejor vivir en la calle. Hubo muchos testigos hablando de que no tenían ni comida suficiente, ni que podían utilizar los sanitarios porque no había, porque no estaban terminados, que había goteras, que los tiraban ahí a dormir en un estacionamiento. No. Entonces, ¿cómo es que estamos hablando del mando civil, pero cómo es que defiende tanto que sea militar? Porque ha sido un fracaso su política, ¿no? Y porque nunca antes habíamos sufrido excepto en la revolución, ¿no? Nunca antes habíamos sufrido una violencia de esta manera. Y bueno, pues entra a discutir que si la Corte, que si lo traicionaron, que si estos tres que votaron son sus amigos, etcétera. Pero el problema sigue, no se resuelve. No. Si la Guardia está aquí, está allá, si es inconstitucional o no, nosotros seguimos sin poder salir a las calles. Y mira, el tema de la votación, este asunto de que 3 de los 4 que puso o que lleva nombrados el presidente durante la administración del presidente López Obrador no votaran conforme a lo que él explícitamente quería, me parece algo muy importante y demuestra no una cuestión de está a favor o en contra del presidente, porque la Suprema Corte, en principio, pues tiene sus argumentos y esos argumentos se ponen a una votación, es un organismo colegiado, esa es la idea, que todos voten y entonces gane una mayoría, si es para algo muy importante, una mayoría con más integrantes que la conformen. En Estados Unidos, la Suprema Corte se mueve, y es muy claro el ejemplo, y lo pongo porque es lo más cercano que tenemos, se ha movido a ser conservadora y liberal conforme han pasado los años. Hay veces que los ministros son más conservadores y las decisiones que se toman han sido de corte conservador. Y cuando esos ministros, porque es vitalicio, se retiran o mueren y entran en épocas, o los nombra un presidente demócrata liberal, pues entonces la Corte se vuelve a mover al otro lado. Y ha habido cambios en interpretaciones y pues también hay cuestiones de avances tecnológicos, científicos, en fin. Aquí el tema es cuando el presidente se enoja porque los que él puso no votaron todos conforme lo que él quería, pero es que aquí está la ley de por medio. Ellos tienen que defender la Constitución a toda costa. Esa es su función. Y lo que digan y lo que aprueben tiene que ir conforme a lo que dice la Constitución. Si la Constitución dice otra cosa, pues eso es lo que defenderán. Pero ellos no pueden modificar las leyes, ellos no pueden modificar la Constitución, ellos simplemente la defienden. Y aquí pues el presidente López Obrador se enojó por eso. Creo que hay un antes y un después de esta votación en términos de lo que el presidente quisiera mover en el futuro que le queda de su administración respecto a diferentes leyes y reformas y decretos
porque me parece que ya no la tiene tan fácil como él pensaba, ¿no? No, y la verdad, pues ni modo. O sea, como te decía, donde se mueva la Guardia Nacional, lo que esté sucediendo es el peor, y este ya es el peor año de los sexenios anteriores, ya van más de 150,000 muertos. En estas vacaciones vimos todas las cosas que sucedieron, todos los noticieros pasan matanzas todos los días, nos enteramos todos los días. Y bueno, pues como los ministros actúan conforme a la ley, si esto no se arregla y si vivimos esta violencia en México es porque ellos no lo han podido resolver y no si la Guardia está de un lado o del otro. O sea, imagínate que ya a partir de mañana, hasta el último día del gobierno del presidente López Obrador, no hubiera un solo homicidio, ni uno solo. Aún así, ya este gobierno fue el que tiene más homicidios en la historia. Así de fácil.